Ahora vamos a ver una parte muy interesante de la microbit, que son los sensores y cómo conectar estos sensores para realizar nuestros proyectos. Tenemos infinidad de ellos, os voy a mostrar algunos de manera rápida y vamos a empezar a ver cómo se pueden conectar y cómo usarlos. Este, por ejemplo, es un sensor que detecta cuando pasamos algo por aquí en medio y activa alguna cosa que nosotros hayamos programado. Este es un sensor de distancia. Aquí tenemos, por ejemplo, un sensor de humedad que se suele utilizar para clavar en la tierra y detectar si está húmeda o seca. Tenemos aquí también un sensor que detecta choques o pulsaciones. Tenemos también sensores de humedad que detectan, por ejemplo, si le cae agua al sensor. Tenemos sensor de movimiento que detecta movimientos alrededor. Sensor magnético que detecta cuando acercamos un imán, por ejemplo. Y también tenemos para mostrar números, para mover algún robot o algún proyecto que hayamos hecho con un joystick. Y también tenemos, por ejemplo, podemos conectar una hélice para realizar algún proyecto con todos estos sensores. Como veis, hay infinidad de ellos y nosotros vamos a empezar por el principio, con uno sencillo, para ver cómo se conectan y cómo funcionan. Y a partir de aquí iremos avanzando poco a poco para ver cómo podemos conectar el resto de sensores. Una vez entendamos cómo se conecta un sensor, en este caso, por ejemplo, será una luz LED, cómo activarla con la microbit, entenderemos cómo se conectan y cómo funcionan la mayoría de ellos, porque como veis, todos tienen 3 patas y se conectan de la misma forma. Hay algunos que tienen 4, como este, como el joystick, que tiene 5, que son un poco más complejos, pero si entendemos cómo funciona este, que es el más sencillo, podremos entender muy fácilmente cómo funcionan el resto. Por lo tanto, vamos a empezar a ver cómo se conectan y cómo podemos activarlos. Lo primero que vamos a ver es cómo se conectan los sensores o los dispositivos a la microbit. Vamos a empezar haciendo una explicación sencilla y poco a poco iremos viendo cómo mejorar estas conexiones. Lo primero que tenemos que ver es unas letras que tenemos aquí en nuestra luz LED y unas letras que tenemos aquí en la microbit, ¿vale? Es muy fácil reconocer la relación, porque si os fijáis aquí, nosotros tenemos 3 letras, la G, la V y la S, ¿vale? Y en nuestra microbit tenemos 3 números, el 0, el 1 y el 2, y después tenemos 3 V y GND, que es ground, que quiere decir tierra en inglés. Entonces, si tuviésemos que deducir dónde va conectada cada pata de nuestra luz en nuestra microbit, más o menos podríamos deducir cómo van. ¿Por qué? Si os fijáis, la V, que tenemos aquí en medio, de todo esto de aquí, vamos a buscar una V. Y es, en este caso, el 3V. Por lo tanto, muy fácil. V va conectada con el 3V, ¿vale? La G, si nos fijamos aquí, solo vemos una G en esta palabra, GND. Por lo tanto, la G de nuestro dispositivo va al GND. ¿Y qué pasa con la que sobra? Con la S. Pues esta puede ir conectada tanto al 0, al 1 o al 2. Si tenemos todo libre y no tenemos nada conectado, preferiblemente lo conectaremos al 0, que es el primero. Pero igualmente funcionará bien si lo conectamos a los otros 2 números, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer estas conexiones, porque de esta forma no lo podemos enchufar. Para ello vamos a utilizar unos cables que se llaman cables de cocodrilo. ¿Por qué? Porque tienen esta forma, como la boca de un cocodrilo, y se enganchan a ambas partes. Ahora, para conectarlos, solo tenemos que hacer lo que hemos dicho antes, relacionar cada letra con la suya en la microbit. Como veis también, si os enseño los 3 cables que tengo para las 3 conexiones, veréis que son de colores diferentes. Los colores realmente no importan en las conexiones siempre y cuando estén bien hechas, pero es recomendable utilizar un cable de color negro siempre, o un cable de color oscuro, para una de las conexiones, porque así siempre sabremos que esta se realiza con este cable. En este caso, la conexión que iría con un cable negro o oscuro es la de la G, ¿vale? De esta forma podemos engancharla a la pata, abriendo la boca del cable, y este cable iría, como hemos dicho antes, a el ground, GND. Podemos engancharlo de esta forma, podemos engancharlo así también, o incluso por detrás.
Depende de lo que queramos hacer. Si queremos, por ejemplo, que la microbit se quede de pie, o nos viene mejor hacerlo de esta manera, ¿vale? Ya tenemos nuestra primera conexión, nos faltan dos más. El rojo yo lo voy a utilizar para el 3V, que como dijimos, iba conectado a la V de nuestro dispositivo, que en este caso es una luz LED. Lo conecto aquí también. Como veis, ya se enciende. ¿Por qué se ha encendido mi luz si todavía me falta por conectar un cable? Pues se ha encendido porque con estas dos conexiones nosotros le estamos dando corriente a la luz, ¿vale? Con estos dos cables lo que hacemos es darle energía a nuestro dispositivo. Con el cable amarillo, en este caso, con las conexiones que hacemos en la S y en estos pins que se llaman 0, 1 o 2, lo que podemos hacer es controlar cómo funciona esta luz. Ahora mismo está encendida todo el tiempo, pero si yo le conecto este cable, por ejemplo, al 0 y le conecto a la S, como hemos dicho antes, ¿vale? Como veis, a veces se apaga. Se apaga a veces porque estas conexiones, si os fijáis, están los cables muy juntos y a veces hacen un contacto un poco difícil para que funcione, ¿vale? Esto ya veréis más adelante cómo lo arreglaremos con otro tipo de cables que funcionan mucho mejor y donde las conexiones son mucho más sencillas. Pero primero tenemos que entender cómo funciona esto. Vale, como hemos dicho, estos dos cables, el del 3V y ground, están dando energía a nuestra luz, por lo tanto se enciende. Con el amarillo, que está conectado al pin 0 y a la S, lo que podemos hacer es controlar cómo funciona la luz. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi microbit, cuando la programe, que esta luz quiero que parpadee, que no se quede así. Esto lo tengo que hacer a través del cable amarillo. Si yo no tuviese esto conectado, no podría hacer que la luz funcione como yo quiera. Simplemente estaría encendida y ya está. Entonces, con este cable lo que puedo hacer es controlarla. Hacer que parpadee, hacer que se ilumine y después baje, hacer que se ilumine mucho y vaya bajando poco a poco. Puedo hacer diferentes cosas. Con esta luz no puedo hacer demasiadas cosas porque simplemente es una luz, pero con otros dispositivos sí que puedo controlar mucho de su funcionamiento, como por ejemplo con este. Puedo hacer que gire más rápido, más despacio, que gire cuando hace calor, cuando hace frío se pare, por ejemplo, ¿vale? Pues ahora que hemos visto las conexiones, vamos a hacer que nuestra luz LED no se quede encendida todo el tiempo, que se encienda, por ejemplo, cuando pulsemos un botón, o que parpadee cuando nosotros decidamos. Para ello vamos a ver cómo podemos programar la microbit para que controle nuestra luz. Vamos a ver ahora cómo programar nuestra microbit, nuestra luz LED. Para ello entramos a la página de microbit y le damos a nuevo proyecto y ponemos, por ejemplo, luz LED. Le damos a crear y ya estamos en el entorno de programación de microbit. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos muy bien en qué pin hemos conectado nuestra luz, ¿vale? Como veis, en este caso hemos conectado la luz en el pin 0. Por lo tanto, el pin que debemos controlar es el pin 0. ¿Cómo controlamos los pins de la microbit? Tenemos que ir a avanzado y abajo donde dice pines, abrimos y aquí a los pines que tenemos en nuestra microbit, en este caso nosotros nos interesa el 0, les podemos escribir mensajes, podemos decir alguna cosa. Por lo tanto, como queremos escribir un mensaje, cogeremos el bloque de escritura digital y lo colocaremos dentro del bloque para siempre. ¿Por qué dentro de este bloque? Porque este bloque va a hacer que todo el tiempo que la microbit esté encendida, esto esté ocurriendo. Con esto, ¿qué le estamos diciendo a la microbit? Le estamos diciendo que escriba un mensaje al pin y aquí podemos elegir a qué pin. En nuestro caso, como recordáis, nosotros tenemos conectada nuestra microbit en el pin 0. Por lo tanto, el mensaje que tenemos que enviar es al pin 0, ¿vale? Entonces, está bien, no tenemos que tocar nada. Y luego nos dice aquí que podemos poner un número entre el 0 y el 1. Solo tenemos dos opciones. Una de las dos está diciendo que encendamos el pin 0 y la otra está diciendo que la apague. Es fácil de deducir. Si ponemos un 1, estamos diciendo al pin 0 que se encienda. Si ponemos un 0, le estamos diciendo al pin 0 que se apague. En este caso vamos a decir que se encienda, pero no queremos que esté encendido todo el tiempo como está ahora. Queremos que se encienda y se apague, por ejemplo, y esto lo haga todo el tiempo.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos mirar otro bloque que ya vimos en vídeos anteriores, que es el de pausar, ¿vale? Si yo cojo esta pausa y la pongo después de este bloque, lo que va a hacer mi programa es, primero va a enviar un mensaje al pincero y le va a decir, enciéndete. Como veis aquí en la simulación, esto está encendido. Quiere decir que está encendido el pincero y todo lo que tengamos conectado a él. Como aquí tenemos el LED, se enciende el LED. Pero yo le puedo decir, para durante un tiempo, por ejemplo, si despliego esta barra de aquí, puedo elegir cuánto tiempo, para durante un segundo, ¿vale? Estás con el pincero encendido, te esperas un segundo y después de ese segundo le voy a decir que apague el pincero. En vez de ponerlo a 1, lo voy a poner a 0, ¿vale? Ahora lo que estoy diciendo es, enciende el pin, espera un segundo, apaga el pin y vuelve a empezar, ¿vale? Para que el tiempo que está apagado el pin sea el mismo que el tiempo que está encendido, tengo que volver a pausar aquí un segundo. ¿Por qué? Porque fijaos cómo funciona este programa. Enciende el pin, me espero un segundo con el pin encendido, después lo apago y me espero un segundo con el pin apagado. Y vuelvo a empezar. ¿Por qué vuelvo a empezar? Porque esto se va a ejecutar todo el tiempo, para siempre. Entonces cuando acabe, vuelvo a empezar. Y así lo va a estar haciendo todo el tiempo que la microbit esté encendida. Como veis, en la simulación, el 0 ya no está todo el tiempo en naranja, sino que se apaga y se enciende. ¿Cómo podemos ver si realmente esto está funcionando en nuestra microbit? Pues vamos a verlo. Lo único que tenemos que hacer es descargar este programa a nuestra microbit. Como veis, la microbit la tengo conectada en un cable USB a mi ordenador. Y aquí la he vinculado anteriormente, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace esto. Voy a desconectarla para que veáis cómo se hace. Cuando yo quiero vincular una microbit para no tener que estar enchufándola y desenchufándola, puedo hacer lo siguiente. Puedo coger el cable de mi microbit, que es un cable USB. Esta punta está conectada aquí y esta la conecto a mi ordenador. Una vez conecto esto a mi ordenador, he conectado la microbit. Y ahora en estos 3 puntos yo le puedo dar y le digo Connect Device. Siguiente, Pair, elijo mi microbit, le doy a conectar y ahora le doy a listo. Ya tengo mi microbit conectada. Ahora, para ver si mi programa funciona, simplemente tengo que darle a descargar, ¿vale? Fijaos muy bien cómo tenemos ahora mismo la microbit, ¿vale? Está encendida nuestra luz LED todo el tiempo. Si yo descargo este programa, debería parpadear. Vamos a probar, le doy a descargar. Y como veis, la luz empieza a parpadear. ¿Por qué parpadea? Porque le hemos dicho que encienda, que se espere un segundo, que la apague, que se espere un segundo y que vuelva a comenzar, ¿vale? Entonces, como veis, nuestra luz LED está parpadeando porque es lo que hemos dicho en nuestro programa. Si yo quiero que parpadee más rápido, por ejemplo, le digo que esta espera, en vez de ser de un segundo, sea de 200 milisegundos. Y aquí, igual, 200 milisegundos. Vuelvo a descargar a ver qué pasa. Como veis ahora, parpadea mucho más rápido. Porque le he dicho que ahora quiero que la espera entre encendido y apagado sea mucho más pequeña, ¿vale? Podemos hacer también, por ejemplo, que esto lo haga solo cuando pulsemos un botón. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mirarlo. Si yo ahora paro esto de aquí, lo quito del para siempre y le digo que quiero que esto lo haga al presionar el botón A y duplico esto y le digo que al presionar el botón B quiero que se apague, esto lo puedo duplicar también, aquí, lo tenemos aquí, a ver que lo colocamos todo bien para que se vea, y cuando pulse el botón B, por ejemplo, escritura digital a 0, vamos a probar qué hace si le dejo esta programación. Cuando pulse la A va a hacer lo mismo que está haciendo ahora, parpadea. Cuando pulse la B debería apagarse del todo. Vamos a verlo. Vamos a descargarlo. Ya está descargado, ahora está apagado. Voy a venir aquí a pulsar el botón A ver qué pasa. Este es el A.
lo pulso y como veis solo lo hace una vez. ¿Por qué lo hace solo una vez y antes no paraba de hacerlo? A ver si a alguien se le ocurre. Vamos a volver a la programación a ver qué está pasando. Antes estas 4 cosas estaban dentro de un para siempre. Entonces se encendía el LED, se esperaba, se apagaba, se esperaba y se volvía a encender. Ahora ya no hace eso, porque esto lo hace solo una vez. Cuando pulsamos el botón A, se enciende durante 200 milisegundos, se apaga y ya no se vuelve a encender, no vuelve a comenzar, se queda aquí. Si yo quiero que haga lo mismo que antes, tendré que meter todo esto dentro de un para siempre y a la vez dentro del botón A, porque yo quiero que funcione cuando pulso el botón A. Esto lo podemos conseguir en bucles y le podemos decir, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil ahora, que todo esto que digo aquí lo repita, por ejemplo, 10 veces. Entonces, cuando yo pulse el botón A, empezará a hacer estas 4 cosas y volverá a empezar. Y lo hará una vez, 2, 3, 4, hasta 10. Y a la 10ª parará de hacerlo, ya no lo hará más. Vamos a comprobar si lo hace realmente, vamos a descargarlo y vamos a ver qué pasa. Nos vamos a fijar aquí en nuestra imagen del LED y vamos a ampliarla para que se vea bien y le vamos a dar al botón A. Le damos a la A y como veis parpadea unas cuantas veces, está repitiendo 10 veces hasta que se para, ¿vale? Vamos a hacer una última cosa, ya que tenemos a la B puesta para que apague el LED, vamos a decir que la A encienda el LED y que la B la apague, ¿vale? Esto mantendrá el LED encendido todo el tiempo cuando pulse la A y el B la apagará y podré decidir cuándo quiero encenderlo y cuándo quiero apagarlo. Vuelvo a descargar y vuelvo a mirar esto cómo funciona. Vamos a ver, yo pulso la A, mi LED se enciende, yo pulso la B y mi LED se apaga. Funciona exactamente como yo le he dicho que funcionase, ¿vale? Cuando pulso la A se enciende, cuando pulso la B se apaga, tal y como hemos dicho en nuestra programación. Ahora que sabemos todo esto, podemos probar infinidad de cosas. Por ejemplo, si yo cojo este botón de aquí y en vez de decir que cuando pulse el botón A se encienda cuando yo inclino la microbit, ¿qué pasará? Y si aquí pongo, lo borro, duplico y le digo cuando se incline hacia la derecha se encienda, pues voy a probarlo, a ver qué pasa. Descargo mi programa, me voy a mi microbit y voy a pulsar el botón A. Ahora como veis no hace nada y el B tampoco. ¿Qué pasa si la inclino? Se enciende y me inclino hacia allá. A ver, aquí, encendida. ¡Ay! Está fallando que los dos están encendidos. Quiero que se apague. Vale, vuelvo a descargarla, vuelvo a mirar y vamos a probar otra vez. Si giro hacia allí, se enciende. Si giro hacia allá, se apaga. Si giro hacia aquí, se enciende. Si giro hacia allá, se apaga. Tenéis infinidad de cosas por aquí para probar, para encender, para apagar, para hacer mil cosas, con lo que acabamos de aprender. Y en siguientes vídeos vamos a seguir avanzando muchísimo más, porque esto es lo más sencillo de todo. Podemos hacer muchísimas más cosas y nos vemos en la siguiente clase.